Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La refinería de Dos Bocas no es cualquier lugar. Es enorme. Desde que me contrataron como vigilante nocturno, he andado de arriba para abajo haciendo mis rondas, cuidando que todo esté en orden. A mis 50 años, ya he pasado por varios trabajos parecidos: fábricas, almacenes, puertos. Uno se acostumbra a andar solo en la oscuridad, vigilando en silencio. Y sinceramente, no soy de los que creen en cosas raras. Las historias de fantasmas, monstruos o cosas sobrenaturales siempre me han parecido cuentos para asustar a los niños. Aquí, en Tabasco, la gente cuenta muchas leyendas sobre el mar, pero nunca les he hecho caso. Para mí, todo tiene una explicación. Las primeras noches en la refinería fueron tranquilas, igual que en otros lugares donde he trabajado. Poca actividad, solo el sonido de las máquinas funcionando de fondo y el ruido del viento arrastrando el salitre del mar. Dos Bocas está justo a orillas del Golfo de México, y cuando cae la noche, la brisa del mar sopla fuerte. Me gusta ese aire fresco, aunque a veces me da un poco de frío. Las luces del lugar son potentes, pero hay zonas que quedan oscuras, y en esas zonas es donde me toca poner más atención. Una noche, mientras hacía mi ronda por los muelles, vi algo que me llamó la atención. Al principio, no le di mucha importancia. Uno está acostumbrado a ver todo tipo de reflejos en el agua, entre las luces y el movimiento de las olas. Pero esa vez fue diferente. Me detuve un momento porque me pareció ver algo moverse en el agua. Era algo raro, como si una sombra grande se deslizara bajo la superficie. Pensé que era algún animal, tal vez un pez grande o hasta un delfín. Aquí cerca del puerto no es raro ver cosas así. Seguí caminando, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Pasaron unos minutos y, cuando me asomé de nuevo al mar, noté que algo se movía, esta vez más cerca de la orilla. Me quedé mirando, y ahora sí lo vi bien. Era una figura, pero no como las que uno está acostumbrado a ver. Esta cosa estaba emergiendo del agua, muy lentamente. Primero pensé que podía ser un buzo o alguien que había caído al mar, pero no era eso. La figura era humanoide, como si fuera una persona, pero algo estaba mal. No tenía sentido. Su cuerpo brillaba bajo la luz de la luna, pero no era un brillo normal. Su piel parecía húmeda y resbaladiza, como si estuviera cubierta de escamas. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una broma. Ya sabes, uno a veces ve cosas raras cuando está cansado, o cuando la mente empieza a divagar, pero esto se sentía real. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. No soy alguien que se asusta fácilmente, pero en ese momento, algo en mí me decía que lo que estaba viendo no era normal. La cosa, lo que fuera, seguía saliendo del agua, como si no tuviera prisa. Sus movimientos eran lentos pero seguros, y aunque no podía ver su rostro bien, sabía que me estaba mirando. Mis manos empezaron a sudar y apreté la linterna que llevaba conmigo. No sabía si encenderla o no, pero algo en mí decía que era mejor no hacer ruido, no atraer su atención. ¿Qué podía hacer? No podía gritar ni correr. Nadie me creería si les contaba lo que estaba viendo. La criatura se detuvo en la orilla, justo donde el agua apenas le llegaba a los pies. Estaba de pie, erguida, como si fuera un ser humano, pero su silueta era todo menos eso. Tenía brazos largos y delgados, pero sus manos no eran normales. Parecían garras, largas y afiladas. Todo su cuerpo estaba cubierto de esa extraña piel escamosa, y cada vez que se movía, su figura brillaba con un reflejo extraño. Me quedé quieto, observando. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica,
pero no podía. De pronto, la criatura dio un paso hacia adelante, como si estuviera probando el terreno, como si estuviera explorando. Mi corazón latía rápido, y por un momento pensé que me iba a desmayar. Jamás en mi vida había sentido un miedo como ese, uno que te paraliza, que te deja congelado en el lugar sin saber qué hacer. En ese momento, escuché un sonido, como un susurro, pero no venía del mar, venía de la criatura. Era un sonido demoníaco, casi como si intentara comunicarse. Mis piernas comenzaron a temblar, y lo único que pude hacer fue dar un paso atrás. Apenas lo hice, la criatura movió la cabeza, como si hubiera notado mi presencia. Sus ojos, que hasta ese momento no había podido ver bien, brillaban con un tono rojizo en la oscuridad. Me miraba directamente, y en ese momento supe que no era mi imaginación. Aquello estaba realmente ahí. Mi instinto me decía que debía correr, pero mis pies no respondían. Me quedé parado, observando cómo la criatura se acercaba un poco más a la orilla, sin apartar sus ojos de mí. Y entonces, como si el tiempo hubiera decidido acelerarse, la cosa se deslizó hacia atrás, metiéndose nuevamente en el agua. Su desaparición fue tan rápida como su aparición. El agua apenas hizo ruido cuando se sumergió por completo. Me quedé ahí, respirando agitadamente, sin poder creer lo que acababa de ver. Por unos segundos pensé en acercarme a la orilla para ver si encontraba algún rastro, pero algo me detuvo. No sé qué era, pero sentí que lo mejor era alejarme. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la refinería, con la sensación de que aquello no había terminado. Algo en mí sabía que esa cosa iba a regresar, y cuando lo hiciera, yo tenía que estar preparado. Esa noche, después de ver a esa cosa salir del mar, no pude dormir. Llegué a mi caseta de vigilancia, y aunque intenté relajarme, me temblaban las manos. ¿Cómo le iba a explicar a alguien lo que había visto? No me iban a creer, iban a pensar que me volví loco. Así que decidí no decir nada por ahora. Mejor me quedo callado, observando, viendo si esa cosa vuelve a aparecer. A lo mejor fue un malentendido, una ilusión óptica. Me repetí eso 1000 veces, pero en el fondo sabía que no era verdad. Al día siguiente, todo parecía normal. El día en la refinería es muy diferente a la noche. Hay movimiento, trabajadores por todos lados, ruidos de las máquinas. Todo eso hace que las cosas que pasan de noche se sientan lejanas, como si fueran parte de otra realidad. Pero, aún así, no me quitaba de la cabeza esa imagen, la figura humanoide, las escamas, las garras. No era una ilusión. Lo vi. Pasaron varias noches más sin novedad. La criatura no volvió a aparecer, y empecé a pensar que tal vez solo fue una cosa de una vez. Pero cuando menos lo esperaba, algo raro pasó. Como siempre, estaba haciendo mi ronda cerca del muelle, pasando por los mismos lugares donde vi aquella cosa. El agua del golfo estaba calmada, apenas se movía, pero entonces vi algo en la superficie. No era la criatura esta vez, pero había algo en el agua. Flotaba. Me acerqué lentamente, y cuando estuve a pocos metros del borde, pude ver claramente lo que era. Un pescado enorme, muerto, flotando de lado. No es raro encontrar peces muertos en el agua, pero lo que me llamó la atención fue la manera en que estaba destrozado. No era por un animal o por redes de pesca, no. El pescado tenía tajos profundos, como si algo lo hubiera desgarrado con fuerza. Y no era solo uno. Al voltear, vi otros peces, también flotando en la superficie, todos en el mismo estado, como si algo en el agua los hubiera masacrado. Me agaché para ver mejor, y ahí lo noté, las marcas. Esas marcas profundas parecían hechas por algo afilado, demasiado afilado para ser un animal común. Sentí una opresión en el pecho. Sabía que no era normal. Algo en el agua estaba matando todo lo que encontraba, y eso no podía ser algo natural. Me levanté, mirando alrededor, esperando ver algo más en el agua, pero no había nada, solo el silencio del mar. Esa noche,
Cuando regresé a la caseta de vigilancia, me quedé pensando en lo que había visto. ¿Qué tipo de criatura podría hacer eso? No me quitaba de la cabeza a la cosa que vi salir del mar días antes. Las garras. Sí, las garras largas y afiladas que había visto en esa criatura coincidían con las marcas en los peces. No era coincidencia. A medianoche, mientras estaba sentado en la caseta tomando un café, escuché algo raro. Era un sonido como un raspado metálico que venía desde el muelle. Me levanté de golpe, con el corazón latiendo fuerte, y salí para ver qué pasaba. Caminé despacio, intentando no hacer ruido, mientras el sonido seguía, constante. Cuando llegué al muelle, lo vi. Ahí estaba de nuevo la criatura. Esta vez no estaba en el agua, sino en el muelle, de pie, con la misma postura erguida que había visto antes, y lo que estaba haciendo me dejó helado. Sus garras, esas garras largas y afiladas, estaban arañando el metal del muelle, como si estuviera marcando su territorio o buscando algo. El sonido de las garras contra el metal era insoportable, y cada vez que raspaba, la criatura se detenía por un segundo, como si estuviera escuchando. Me quedé ahí, escondido entre las sombras, observando. La criatura se movía lento, como si no tuviera prisa, y de repente, volteó su cabeza en mi dirección. Fue un segundo, pero lo suficiente para que se me helara la sangre. Sabía que yo estaba ahí, lo podía sentir. Entonces, algo horrible pasó. La criatura abrió su boca y soltó un grito agudo, un sonido que jamás había escuchado en mi vida. No era un rugido, era más bien un chillido, un sonido que atravesaba el aire y te hacía vibrar el cuerpo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El sonido del chillido se apagó de golpe, y la criatura volvió a mirar hacia el agua. En ese momento, sin darme tiempo para reaccionar, saltó al mar. El agua salpicó hacia todos lados, pero la criatura desapareció en un segundo, como si nunca hubiera estado ahí. Después de escuchar ese chillido, supe que esto iba en serio. No podía seguir haciendo mi trabajo como si nada. Cada noche que pasaba en la refinería se volvía más tensa, más pesada. Ya no podía caminar tranquilo por los muelles o las cercanías al agua sin sentir que algo me estaba vigilando. Y lo peor es que nadie me creía. Le conté a un par de compañeros lo que vi y se rieron de mí. Me decían que estaba imaginando cosas, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Eso pasa cuando te quedas solo toda la noche, me decían, pero yo sabía que no era imaginación. Esos peces muertos, esas marcas en el muelle, el grito de esa criatura, todo era real. Y lo peor es que cada noche que pasaba, algo nuevo sucedía. Una noche, ya bien entrada la madrugada, estaba haciendo mi ronda cerca de las tuberías que van hacia el mar, justo en la zona más cercana al agua. El aire estaba frío, y el sonido del oleaje, que normalmente era suave, sonaba como si algo pesado se moviera por el agua. Me quedé quieto, escuchando. De repente, algo golpeó una de las tuberías con tanta fuerza que vibró el suelo bajo mis pies. Sentí el golpe en los huesos como si hubiera caído algo gigante. Me acerqué lentamente, con la linterna en la mano, y cuando alumbré hacia el agua, lo vi de nuevo. La criatura estaba ahí, saliendo del mar, pero esta vez no era solo una aparición rápida. Esta vez salió por completo, y lo que vi me dejó congelado. Tenía un cuerpo largo y musculoso, cubierto de escamas verdosas que brillaban con la luz de la luna. Su piel parecía estar húmeda todo el tiempo, como si el agua del mar la envolviera. Lo más aterrador eran sus manos, o mejor dicho, sus garras. Eran grandes, alargadas, y cada dedo terminaba en una garra curva, como de metal. No había duda, esas eran las mismas garras que hicieron las marcas en el muelle. No sé por qué, pero me quedé ahí, mirando. El miedo me paralizó por completo. Mi respiración se volvió trabajosa, pero no podía hacer nada, solo observar. Me eché para atrás, pero no podía correr. Mis piernas no respondían. Entonces algo se quebró dentro de mí,
y supe que tenía que hacer algo o me iba a morir ahí mismo. Agarré una de las varas de metal que estaban tiradas cerca, y cuando la criatura estaba a unos metros de mí, lancé un grito desesperado y me abalancé hacia ella. El primer golpe lo di directo en su costado. Sentí cómo el metal de la vara rebotaba contra las escamas duras de su piel. La criatura soltó un gruñido, un crujido profundo desde su garganta, y me lanzó una mirada que casi me detiene el corazón. Pero no paré. Sabía que, si dejaba de golpearla, no tendría otra oportunidad. Le solté otro golpe, esta vez directo en su pierna, pero la criatura fue más rápida. Con una de sus garras, agarró la vara y la arrancó de mis manos como si fuera de papel. En ese momento supe que estaba en problemas. La criatura me tiró al suelo con un empujón que me dejó sin aire. Sentí el golpe en la espalda, y por un segundo, pensé que me había roto algo. Ahí, tirado en el piso, vi cómo la criatura se acercaba más, levantando una de sus garras, lista para darme el golpe final. Mi vida pasó frente a mis ojos. No había forma de que pudiera sobrevivir a eso. Estaba acabado. Pero justo cuando la criatura iba a clavarme sus garras, algo pasó. Un ruido fuerte vino desde las tuberías, como un golpe metálico, y la criatura se detuvo. Volteó su cabeza hacia el sonido como si algo la hubiera distraído. Aproveché ese segundo de distracción y me levanté como pude. Sin pensar, corrí hacia una de las grúas cercanas y me escondí detrás de una estructura de metal. La criatura volvió a emitir ese chillido horrible, pero esta vez no me estaba mirando. Parecía confundida, como si no supiera qué hacer. Dio un par de pasos hacia las tuberías, donde el ruido había venido, y luego, en un movimiento rápido, saltó de nuevo al agua. El chapoteo fue fuerte, y el agua volvió a quedar en calma, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, jadeando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Estaba sudando, temblando, pero seguía vivo. Apenas lo podía creer. Esa cosa me pudo haber matado, y ahora sabía una cosa. No estaba seguro en la refinería. Después de lo que pasó esa noche, no pude dejar de pensar en esa cosa. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, esos ojos negros que me miraban como si ya me hubiera sentenciado. Pero yo no soy de los que se rinden fácil. Sabía que si quería seguir trabajando ahí, tenía que encontrar una forma de lidiar con lo que fuera esa criatura. Al día siguiente, decidí hablar con don Ramiro, uno de los vigilantes más viejos que trabaja de día. El hombre era todo un veterano en la vigilancia, llevaba años laborando por esas zonas y había escuchado todo tipo de historias. Me lo topé en la caseta de vigilancia cuando él iba saliendo de su turno. Me acerqué y, sin darle muchas vueltas, le pregunté si había oído hablar de algo raro en el mar, algo que saliera del agua por las noches. Don Ramiro me miró como si supiera de qué hablaba, pero al principio no quiso decir nada. Se quedó callado unos segundos, mirando al horizonte, como si recordara algo. Luego soltó un suspiro largo y me dijo: «Mira, Joaquín, hay cosas de las que es mejor no hablar mucho. Pero ya que insistes, sí, he oído historias. Dicen que, hace mucho, cuando apenas empezaba a construirse la refinería, hubo unos trabajadores que desaparecieron. Todos pensaron que se habían largado sin más, pero el mar no es lugar para andar solo de noche. Dicen que algo los arrastró al fondo, que el mar cobra lo suyo cuando le quitan algo que le pertenece». «¿Y qué les pasó?», le pregunté. «Nunca encontraron los cuerpos, solo las botas, llenas de arena y algas». Eso fue todo lo que don Ramiro me quiso contar, pero con eso bastó para darme más razones para preocuparme. ¿Qué diablos estaba pasando en ese lugar? Si esa cosa había matado a esos trabajadores hace años, ¿por qué volvía ahora? ¿Qué quería? Esa noche volví a mi turno, pero no estaba dispuesto a dejar que esa cosa me agarrara desprevenido otra vez. Agarré una lámpara de mano más potente y, para no sentirme tan vulnerable, me llevé una barra de hierro que encontré en uno de los depósitos.
No es que creyera que podría enfrentar a esa cosa, pero al menos me haría sentir un poco más seguro. Ya estaba cerca de la medianoche, y como siempre, la refinería estaba completamente desierta. Caminé hacia el muelle, donde la criatura había aparecido antes, y me quedé ahí un rato, mirando al agua. Todo parecía normal, las olas chocando con la orilla, el sonido del viento. Nada fuera de lo común. Pero algo dentro de mí sabía que esa calma no iba a durar. De repente, sentí una vibración bajo mis pies. Me quedé quieto, aguantando la respiración, y entonces lo vi. A lo lejos, una figura comenzó a emerger del agua, igual que la vez anterior. Pero esta vez, la criatura salió más cerca de mí. Pude ver claramente sus escamas brillando bajo la luz de la luna. Era más grande de lo que recordaba, o tal vez se veía así porque estaba más cerca. Mis manos sudaban mientras apretaba la barra de hierro, sabiendo que no me serviría de mucho si esa cosa decidía atacarme. Pero lo más aterrador no fue su tamaño ni sus garras, sino lo que traía en la mano. La criatura cargaba algo. Al principio no lo entendí bien, pero cuando lo vi, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un casco de seguridad, uno de esos que usamos los vigilantes, y estaba completamente aplastado, como si alguien lo hubiera estrujado entre sus garras. Me quedé congelado. ¿Había otro vigilante? No, todos mis compañeros estaban a salvo. Eso solo podía significar una cosa. Ese casco pertenecía a alguien que la criatura ya había atrapado, tal vez a uno de esos trabajadores de los que habló don Ramiro. La criatura se quedó quieta, observándome como la vez anterior, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Era como si estuviera esperando. No sé qué esperaba, pero no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Se acercó un poco más, y cada paso que daba hacia mí hacía temblar el muelle. Pude sentir la adrenalina corriendo por mis venas, y supe que tenía que hacer algo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la grúa más cercana. No me importaba si me caía o si me rompía algo, solo quería poner distancia entre esa cosa y yo. Subí por las escaleras lo más rápido que pude, sintiendo el frío metal bajo mis manos sudorosas. La criatura, al ver que me escapaba, lanzó un grito desgarrador, como si no soportara perder a su presa. Cuando llegué a la cima de la grúa, miré hacia abajo. La criatura estaba al pie, mirándome con esos ojos oscuros y vacíos, pero no podía seguirme ahí. Su cuerpo no le permitía subir, pero sabía que no se iría sin más. Se quedó ahí, rondando, acechando, esperando el momento perfecto para atraparme. Estaba atrapado en lo alto de la grúa, sin forma de escapar y con esa cosa abajo, vigilando cada uno de mis movimientos. Desde la cima de la grúa, con las manos temblorosas y el frío del metal calándome hasta los huesos, vi cómo esa cosa seguía ahí, rondando. No subía, pero tampoco se iba. Parecía estar vigilando, como si estuviera cuidando algo. El miedo seguía ahí, claro, pero poco a poco, mientras la adrenalina se me iba bajando, empecé a notar algo raro. ¿Por qué no me había atacado todavía? Si su intención era acabar conmigo, lo hubiera hecho antes, cuando estaba en el muelle, al alcance de sus garras. Me quedé un buen rato allá arriba, quieto, tratando de controlar mi respiración, observando cada movimiento de la criatura. Se movía de un lado a otro, como si estuviera nerviosa o preocupada, y entonces me cayó el 20. Esa cosa no estaba tratando de cazarme, estaba protegiendo algo. El casco que había traído antes, el que estaba aplastado, me vino a la mente. Tal vez la criatura se había encontrado con alguien más antes, pero no con la intención de matarlo, sino de mantenerlo lejos de donde no debía estar. Decidí que ya era hora de bajarme de la grúa, pero tenía que hacerlo despacio. No quería provocarla, no si lo que había imaginado era cierto. Lentamente, bajé por las escaleras,
Cada peldaño retumbaba en la noche silenciosa. La criatura me miraba con esos ojos negros, atentos a cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente llegué al suelo, me di cuenta de que ya no tenía miedo, sino una extraña sensación de curiosidad. Caminé con cautela, pero no alejándome, sino hacia un lado, bordeando la zona donde la criatura parecía más concentrada. Y entonces lo vi. Ahí, justo en la arena, cerca del agua. Eran unos bultos enormes, cubiertos de algas y un poco de arena, como si fueran piedras, pero no lo eran. Me acerqué un poco más, lo suficiente para distinguir lo que estaba viendo. Eran huevos gigantes, como de medio metro de alto, que parecían estar brillando con una luz débil desde dentro. Ahí estaba el misterio. Esa criatura no estaba cazando, estaba protegiendo su nido. El hecho me dejó pasmado. ¿Cómo diablos iba a explicar esto? Pero antes de que pudiera pensarlo mejor, saqué mi celular y le tomé varias fotos a los huevos y a la criatura que, por alguna razón, no me atacaba mientras hacía esto. La criatura solo se quedó ahí, vigilando, sin moverse demasiado. Hasta podría decir que parecía cansada, como si el esfuerzo de proteger ese lugar le hubiera costado energía. Decidí que ya era suficiente y me alejé lentamente, sin darle la espalda, porque una cosa es entender lo que estaba pasando y otra cosa es confiarse. Llegué de nuevo al muelle y la criatura, en lugar de seguirme, se quedó donde estaba, cerca de los huevos, como asegurándose de que yo no me acercara más. Esa noche terminé mi turno en un silencio sepulcral. No le conté a nadie lo que había visto. Sabía que, si decía algo, me tomarían por loco o, peor aún, me correrían sin pensarlo. Pero yo sabía que tenía pruebas en mi celular. Con esas fotos, nadie podría negarlo. Al día siguiente, fui directo a la oficina de mis superiores, decidido a contarles lo que había pasado, pero con la precaución de no sonar como un loco. Cuando llegué, les mostré las fotos. Al principio, pensé que me iban a escuchar, pero las cosas no fueron como yo esperaba. Los jefes miraron las imágenes con una seriedad que me heló la sangre. Se quedaron callados por un buen rato, intercambiando miradas entre ellos. Luego, sin decirme nada, uno de ellos tomó mi celular y salió de la oficina. Los otros dos me pidieron que esperara afuera. Me quedé ahí, en la sala de espera, sin saber qué diablos estaba pasando. Sentía como si el mundo se me estuviera viniendo abajo. Después de un rato, me llamaron de nuevo a la oficina y, sin rodeos, me dijeron que mi contrato estaba terminado. No me dieron ninguna razón clara, solo dijeron que era lo mejor para todos. Cuando les pedí mi celular, me dijeron que no podían devolvérmelo, que las imágenes contenían información sensible. No entendí nada, pero tampoco pude hacer nada. Me sacaron de ahí, y en un parpadeo ya estaba en la calle. Me quedé parado frente a la refinería, viendo cómo las puertas se cerraban detrás de mí. No podía creer lo que acababa de pasar. Me habían dado de baja, me habían quitado mi celular, y nadie sabía la verdad más que yo. Intenté hablar con algunos de mis compañeros, pero todos se alejaban de mí como si fuera un apestado. Era claro que a nadie le convenía meterse en ese asunto. Nadie quería saber la verdad. Y así fue como me quedé sin trabajo, y con una historia que nadie quería escuchar. Ahora solo me queda mi palabra, y sé que eso no vale mucho. Le he contado lo que pasó a unos cuantos amigos, pero la mayoría se ríe. Creen que lo que vi fue una alucinación o que estoy exagerando. Dicen que el mar es traicionero, que uno ve lo que quiere ver cuando está solo en la noche. Pero yo sé lo que vi, sé lo que pasó. Esa criatura no estaba ahí para hacernos daño, estaba cuidando su nido, sus crías, y de alguna manera creo que trataba de advertirme, de mantenerme lejos de ellas para que no les hiciera daño. Pero la gente no quiere saber de estas cosas. Prefieren cerrar los ojos y fingir que el mar es solo agua y nada más. No les culpo. A veces es más fácil vivir en la ignorancia.
Yo, por mi parte, ya no tengo nada que perder. No tengo trabajo, no tengo pruebas, pero tengo la certeza de lo que viví. Quizás algún día alguien más vea lo mismo, y entonces recordarán mi historia. Pero mientras tanto, aquí sigo, esperando que al menos una persona crea lo que tengo que decir. Porque lo que ronda por esas aguas no es ningún mito ni superstición, es real. Y sigue ahí, cuidando lo suyo.